Bueno, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Institución Educativa El Progreso, ubicada en el Carmen de Iboral, Antioquia. Mi nombre es Alejandro González. Mi nombre es Andrés Felipe Irán. Mi nombre es Mateo Posada y el día de hoy vamos a presentar el proyecto de la catenaria. Para la Feria de las Matemáticas. Para explicar el concepto de catenaria necesitamos una cadena. ¿Por qué? Porque catenaria viene del latín catena, que significa cadena. ¿Qué es una catenaria? La catenaria es la curva cuya forma se adopta con una cuerda de densidad uniforme sujeta por dos extremos y sometida únicamente a la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una cuerda o una cadena en este caso sujetada por dos extremos que son mis manos y la gravedad actúa de manera uniforme sobre ella, así, así, así. En este momento también hay una catenaria. Si este se veía recta, la gravedad sigue actuando y tiene su ligera curvita. ¿Qué es la catenaria? La catenaria es la curva perfecta. ¿Por qué? Porque la fuerza se distribuye de manera uniforme sobre toda ella. No solamente puede ser así y eso se utiliza más que todo en la arquitectura. Pues la fuerza se distribuye de manera uniforme y eso ayuda a construir algunas estructuras que necesitan una forma así. Cabe aclarar que no es una parábola. La catenaria y la parábola son tratados muy diferentes y Historia de la catenaria. La catenaria del latín catena, que significa cadena, también conocido como cadeneta o curva funicular, fue investigada primero por Galileo Galilei, quien afirmó y tuvo un error en su afirmación que dijo que la catenaria era una parábola. Quien fue el que descubrió ese error fue el geómetra alemán Joachim Jungius en 1669. Quien fue el que descubrió el error de Galileo Galilei. Y pasado el tiempo, después de, como el boloró que había entre Galileo Galilei y Joachim Jungius, que fue el último como tal, poco después salió la verdadera ecuación de la catenaria o de la curva, que fue obtenida por Leibniz y Huygens y Johann Bernoulli en 1690 y 1691. Esto se tuvo debido a un desafío puesto por Jacob Bernoulli para encontrar la ecuación de la curva cadena. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las aplicaciones de la catenaria en la vida cotidiana. Las aplicaciones pues de la catenaria en la vida cotidiana son muy presentes, ya que va desde la distribución pues de cableado de alta tensión, que es lo que vemos en las calles usualmente, ferrocarriles, redes eléctricas y puentes más comúnmente. En el arte también se ve mucho el uso de esta catenaria, pues del arco de la catenaria. Eh, Más que todo así lo usan para la catenaria invertida, para hacer decoraciones o ya sea pues pinturas o monumentos. Antes lo usaban más que todo en monumentos divinos y monumentos religiosos, pues que lo llamaban antes la gente en la antigüedad. Y pues lo usaban más que todo porque es la horma ideal para que un arco se mantenga en equilibrio y tenga una forma, además de resistente, tenga una forma pues como, por decirlo así, estéticamente bien y bonita. Y además se ve mucho también en la naturaleza, pero de eso ya vamos a hablar en un momentito. La catenaria no fue encontrada como tal, fue descubierta, ya que en la naturaleza ya de por sí es muy casual ver una catenaria. Se puede encontrar fácilmente en las telas de algunas arañas. Por cierto, un dato curioso, en la estructura de algunos animales, en la estructura ósea de algunos animales están en forma de catenaria, como por ejemplo el oso hormiguero, las lianas de los árboles, hay rocas que forman puentes forman una catenaria, y las hormigas también que forman un puente como tal, una catenaria. la ecuación de las catenarias es esta de acá, que dice
Y igual a por coseno hiperbólico de X sobre A. ¿Esto cómo se reemplaza? ¿Eso qué significa? ¿Eso en español qué es? Básicamente lo relacionamos con ese problema, en el que la altura de los postes es Y, ¿cierto? La altura de los postes. A es la distancia en la que se encuentra el vértice de la catenaria, o sea, el punto más bajo de la catenaria con el piso. Y X es la distancia entre los dos postes. Básicamente eso es. Y ya con la ecuación que tenemos, pues se puede ir despejando para encontrar cualquiera de esas variables, pues diciendo que falta una, podemos ir despejándola para hallar todas las otras. Entonces, en conclusión, ¿qué? La ecuación nos sirve para hallar cualquiera de estos ítems, como la altura de los postes que sostienen la catenaria. Digamos que mis manos son los postes, entonces la altura que se encuentra en mis manos del piso. A, que viene siendo la distancia entre la punta de la catenaria, la punta, o sea, el punto más bajo, el puntico este de aquí más bajito de todos, ese es A, pues la distancia entre ese punto y el piso es A. Y X es la distancia en la que se encuentran mis manos o los postes. X es así o así, pues X va variando. Y un dato curioso es que no se puede hacer una ecuación en la que A sea igual a Y. Por ejemplo, si tenemos esto, que la cuerda está totalmente estirada, lo cual no es así porque siempre va a tener su ligera curvita, la diferencia o la resta entre A y Y nunca va a ser cero, porque si fuera cero estaría la cuerda totalmente recta. Y eso nunca va a ser así, pues por las leyes de la naturaleza, que siempre va a estar actuando la gravedad ahí sobre la cuerda. Entonces eso es más que todo como la ecuación para hallar estas medidas en una catenaria así sostenida por dos postes. Pues no solo sostenida por dos postes, cualquier problema se puede resolver con una ecuación. Bueno, nuestro experimento es la catenaria, que es básicamente un puente o una catenaria invertida hecha de bloquecitos desarmables. Lo hicimos con bloques de madera de roble, lo realizamos de forma desarmable, o sea que pudiéramos como tal desarmarlo y volverlo a armar y que sea fácil. Cada bloque es independiente. Eso, y cada una de las piezas va marcada para la hora de armarlo, pues sea fácil y quede con la medida pues perfecta de la catenaria. Pues necesitas tener como su orden, porque las piezas no son exactamente iguales. Todas tienen, aunque sea un poquitico de diferencia en la curva, pero todas son diferentes para poder que la catenaria se sostenga y se arme en forma bien. Todas tienen sus ángulos independientes, entonces una puede ser más larga que otra y así. Entonces al armarla ya vemos que cómo se sostiene así, y lo que hace que la catenaria sea un invento tan importante o un descubrimiento tan importante es que esto soporta mucho peso. Entonces puedes llegar a hacer peso así y no se cae porque la fuerza, si tú ves, usted le hace fuerza y la catenaria hace que se abren las patas. ¿Por qué? Porque el peso se distribuye uniformemente. El peso se distribuye entre cada pieza de la catenaria, lo que hace pues que no deje que la catenaria se abra ni se caiga. Entonces el peso queda como repartido entre todos los bloques, lo cual lo hace pues muy resistente. Esta catenaria en especial tiene unas medidas de 60 centímetros de alto y también 60 centímetros de ancho en su parte más ancha, pues por decirlo así. Entonces en este caso, según la ecuación, 60 centímetros sería X, que es la distancia ahí. Y no, pues básicamente eso. Y listo, pues como tal este fue nuestro experimento matemático y nuestra exposición. Gracias por escuchar, espero pasar. Suscríbanse.